postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Sí, Señor. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Díselo ahí, yo quiero enamorarme. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya. Sí, Señor. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, Sí, Señor. por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. No me quiero conformar, no me quiero conformar, Señor. He probado y quiero más. Aleluya. Si quieres más del Señor, pídeselo ahí. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Si quieres más del Señor, levanta ahí tus manos y díselo. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume Fuerte, a iglesia. tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Mientras la música sigue, toma unos segundos ahí para tú ofrecerle tu adoración personal al Señor. No la que compuso otra persona más. Si tú estás agradecido de Dios en esta mañana, si tú amas a Dios, si tú quieres enamorarte más de Dios, abre tus labios ahí y adora a tu Dios. Derrama tu corazón en su presencia. Él está aquí en esta mañana. Lo que a nadie le has dicho, díselo al Señor. Y dale gloria. Porque Dios ciertamente ha sido bueno con nosotros. Él es bueno. Oh, recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Quizás eres nuevo y nunca lo has hecho. Simplemente empieza a abrir tus labios y a darle gracias a Dios por la vida, por la salvación, por lo que te ha dado. No recuerdes o pienses en lo que ya no tienes. Piensa en todo lo que tienes, que el Señor te ha regalado. Si hoy abriste los ojos, es razón suficiente para adorarle. Si puedes respirar el aire, es razón para adorarle. Si has podido llegar a su casa, es razón para adorarle. Si hoy Dios, a través de su Espíritu, está tocando y ministrando a tu corazón, es razón para adorarle, porque Él es real. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Estamos agradecidos de tu amor.
de tu gracia y de tu amor. Oh, le adoramos, le adoramos. Díselo ahora, iglesia, una vez más. Yo quiero enamorarme más de ti con toda tu fuerza. Enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya. Oh, gloria, gloria a su nombre. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos, oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Él es digno de toda gloria. Gracias por tu amor. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti.
eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Y aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Estamos listos. El tema en esta mañana, esta tarde ya, la iglesia en el corazón de Jesús. La iglesia en el corazón de Jesús. La iglesia del Señor está compuesta por los redimidos de todos los tiempos. Los de antaño, los presentes y los que aún no le han entregado su vida al Señor, pero que también Dios ha escogido en su soberanía para ser parte de la iglesia. Y el corazón de Jesús está en su iglesia. Es lo que vemos una y otra vez. Escuchábamos al hermano Alexis hablando, ¿verdad?, de esa oración sacerdotal que Jesucristo hizo, que de hecho es el texto base de la predicación, y no nos pusimos de acuerdo. Pero ahí está el corazón, ¿verdad? En las almas, en el perdido. Ese es el corazón del Señor. Y de ellos ese pueblo que Él ha escogido. Y Dios a su pueblo, a los que han conocido al Señor, les ha dado el privilegio, la bendición que no podemos entender humanamente. O sea, cómo Dios ha puesto en nosotros la bendición de ser los testigos, de ser los canales de llevar y predicar y ser testimonio y ser luz al mundo que se pierde, para que el Señor toque esas vidas. Y cuando digo nosotros, eso es lo que quiero decir, nosotros. Porque a veces se piensa que eso es solamente para misioneros, evangelistas, pastores, maestros. Pero la realidad es que es para todos los hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser testigos y tenemos esa bendición y ese privilegio. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no son las cuatro paredes. Acostumbramos a decir eso, ¿verdad? Vamos para la iglesia. Pero realmente lo que queremos decir con eso es que vamos hacia el templo. Porque la iglesia está compuesta por cada una de las personas que han reconocido que son pecadores y han rendido sus vidas al Señor. Y eso compone la iglesia del Señor. Así que si tú estás aquí y tú le entregaste tu vida al Señor, tú eres la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Levanta la mano. Aquellos que le han entregado su vida, tú eres la iglesia del Señor. Y vamos a ver que eso es lo que está en el corazón de Él. Su iglesia en el corazón del Señor. Cuando Jesucristo, después de haber resucitado, ya cuando va a ascender al cielo, las últimas palabras de Él, mira, las últimas palabras antes de ascender fueron las que registra Hechos en el capítulo 1. Y nosotros vamos a ver específicamente un momentito lo que dice el versículo 8, donde Jesucristo, antes de ascender al cielo, estas fueron parte de sus últimas palabras a los discípulos, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos que en este momento tan importante, porque él va a subir al cielo, termina su ministerio aquí en la tierra como tal, y Él, entonces, eso es lo que dice, verá, ustedes van a recibir poder cuando yo me haya ido, viene el Espíritu Santo y ustedes van a ser testigos. Después que Cristo resucitó, cuando se encuentra con sus discípulos, lo que Él dice precisamente, las palabras que Él dice, tienen que ver con la gran comisión. En Mateo 28 del 18 en adelante, Mateo 28, 18, vemos esas palabras que Él dice cuando se encuentra, después de haber resucitado, se encuentra con los discípulos y Él le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente dice, por tanto, id y haced discípulos. Lo mismo, en el otro, sean testigos, recibirán poder. Aquí, por tanto, id y haced discípulos. Eso es lo que está en su corazón. En esos momentos cruciales e importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y entonces, en esta oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, que es el texto que vamos a estar en esta mañana, en esta tarde, vamos a estar estudiando, vemos lo mismo. En la última porción de este capítulo, antes de que él fuera arrestado, juzgado y eventualmente, ¿verdad?, sacrificado en aquella cruz, el Señor está orando y mira lo que él dice, lo mismo que estamos viendo, lo vamos a ver una vez más. Les voy a invitar a estar en pie para leer esta porción de la Escritura, luego van a estar sentados un ratito. Antes de que arrestaran a Jesús, esto es lo que él estaba orando. Vamos a leer desde el 20 en adelante. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y me gozo cuando leo ese versículo, porque mira, si tú eres un hijo de Dios, y si tú eres un escogido, aunque todavía no le hayas entregado tu vida al Señor, yo quiero que tú sepas que Jesucristo oró por ti, y oró por mí. Eso es lo que dice ahí, dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Qué dice después? Sino también por los que han de creer en mí. Así que Jesucristo oró por ti y por mí, si somos parte de su pueblo. El versículo 21 continúa, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y una vez más, en ese momento crucial en que lo van a arrestar, él está orando. ¿Por qué? Por la iglesia. Está orando por las almas. Está orando por los que han de creer, dice el versículo 20, los que han de creer en mí. En el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y deteniéndonos un poco en esa oración, en esa porción de la Escritura, realmente vemos una fórmula para evangelizar también. Vemos algo que ha establecido Jesucristo en esa oración para nosotros ser testigos y llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este día. Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y te pedimos, Padre amado, que el propósito por el cual has dado esta palabra sea cumplido en cada corazón, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque no estamos a la deriva, no estamos solos, tú estás con nosotros, tú nos guías, Señor, y te pido, Señor, que toques cada corazón con tu palabra, que nos lleves, Señor, como iglesia, a donde tú quieres llevarnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En el pasado conocemos, ¿verdad?, distintos medios, sistemas para predicar el mensaje de salvación y evangelizar. Algunos, por ejemplo, conocemos el camino de Romanos, ¿verdad? ¿Y qué es el camino de Romanos? Bueno, una serie de textos
que nos presentan el plan de Dios, ¿verdad?, para el hombre caído, la humanidad que nace en pecado, el plan. ¿Y qué nos presenta en el camino romano? Por ejemplo, Romanos 3:23, que dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Que justo no hay ninguno, inocente no hay ninguno. Y comienza por ahí, porque esa es la verdad. Luego en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, y nos presenta la consecuencia del pecado. Y dice que por causa de ese pecado ha llegado la muerte. No solamente la muerte física llegó, sino que la muerte espiritual también, por causa del pecado. Ahora, la segunda parte de ese versículo 6:23 de Romanos dice que más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vemos la realidad del pecado, vemos la consecuencia del pecado, pero vemos una puerta que se abre de gracia en Cristo Jesús. Pero mucha gente se queda ahí. Y Romanos capítulo 10, versículo 9 nos lleva un poquito más, porque entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Así que no solamente se puede quedar como que yo entiendo que sí, que soy pecador, que eso, ¿verdad?, causó la muerte espiritual en mi vida, la muerte física, pues creo en el regalo de Dios, ¿verdad?, de Cristo, y se queda ahí. No, es necesario que públicamente tú reconozcas esa verdad, que públicamente tú reconozcas que eres pecador, que públicamente tú reconozcas que crees que Cristo es el camino, el único camino, y que públicamente rindas tu vida a Él. Luego dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un sistema, ¿verdad?, que mucha gente conoce, Caminos Romanos, y evangeliza con eso, y hay tratados y demás. Hace algunos años, bastantes años, aquí también estuvimos estudiando un libro que se titula Círculos Concéntricos, del pastor Oscar Thompson. Y básicamente lo que él presentaba era que el método de evangelismo es a través de nuestras relaciones con las personas. Primero uno como individuo, luego la familia inmediata, la familia extendida, los parientes, después los amigos íntimos, los amigos, los conocidos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Y que el evangelismo efectivo tiene con primero sanar las relaciones con los que tengo cerca, y de ahí se van abriendo puertas ¿verdad?, para presentar el evangelio, ser testigos y que vengan a Cristo Jesús. Básicamente eso es lo que es círculos concéntricos, un sistema de evangelismo. Nosotros hemos escuchado cómo Dios ha puesto en el corazón del pastor el sistema de puertas, ¿verdad?, evangelizar a través de puertas, que ya, ¿verdad?, la mayoría aquí lo conoce. Básicamente, ¿qué es puertas? Pues puertas es donde nosotros primero reconocemos que la salvación es por gracia, reconocemos que es el Espíritu Santo el que toma la iniciativa. Y entonces uno, ¿qué hace? Uno ora al Señor y pide al Señor ser dirigido a aquellas puertas que el Espíritu Santo está abriendo, y que podamos ser sensibles a esas puertas y entonces evangelizar, ser testigos. O sea, no estar uno tratando de abrir puertas que el Espíritu Santo no está abriendo. Orar, pedir, ¿verdad?, conectarnos con el Señor, sintonizarnos con el Espíritu Santo, identificar las puertas que Dios está abriendo y entonces ser testigos. Pues aquí lo que vemos es que Jesucristo menciona una puerta para evangelizar también, una puerta para ser testigo, como Dios quiere que cada uno de sus hijos sea testigo. Y esa puerta que el Señor está abriendo aquí, la vamos a ver en tres contextos, ¿verdad? Vamos a ver un fundamento, una base. Vamos a ver un medio. Y luego vamos a ver entonces el resultado, el fruto. Así que el fundamento, el medio o el instrumento que Dios va a utilizar y cuál es el fruto. Y eso es lo que vemos en estos versículos que hemos estado leyendo en esta mañana en esa oración. Lo primero es que el fundamento, la motivación que vemos, el motor, lo que mueve
el corazón de Jesucristo con relación, ¿verdad?, a la iglesia, al perdido. Lo que estamos hablando, lo que lo mueve es el amor de Dios. Sigue siendo el amor. Y lo repite una y otra vez. Por ejemplo, en el versículo 23 de ese capítulo 17, dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y en el próximo versículo 24 también dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 26, si me siguen en las pantallas van a ver que también dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Siempre es el amor. Dios escogió un pueblo, miró un pueblo perdido, sufrido y decidió entregar su vida, hacerse como uno de nosotros, Dios con nosotros, tomar el lugar que nos correspondía. Y lo hizo, ¿tú sabes por qué? Por amor. Por amor, dice la Escritura. Y no cualquier amor. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Mira el amor con que nos ama Dios. Dios te ama con el mismo amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman en perfecta unidad. Un solo Dios. Y dice aquí la Escritura, y dice Jesucristo orando, que Él te ama a ti de esa misma manera. De la misma manera que el Padre ama al Hijo, de esa misma manera te ama a ti. Él no nos amó porque se sintiera solo. Dice la Escritura que Él está completo en sí mismo. Él no nos amó porque fuéramos buenos. Claramente la Escritura dice que bueno, que es lo mismo que decir perfecto. No hay ni uno solo. Aquí no existe nadie. El único que puede decir aquí que es bueno y que es perfecto, ¿tú sabes quién es? Una persona mentirosa. Y ya con la mentira ha pecado. De hecho, la misma Escritura dice que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y sabemos que Dios no es mentiroso. Él no nos amó porque nos lo mereciéramos. La Escritura claramente establece que nosotros éramos sus enemigos. Le habíamos dado la espalda a Dios. A veces hay personas que piensan que porque van mucho a la iglesia o porque hacen muchos ritos o se ponen cierta ropa o hacen sus sacrificios, ellos piensan de alguna manera que entonces se merecen el amor de Dios. Cuán equivocado. De hecho, muchas veces esas cosas cuando se hacen y no hay una relación con Cristo, no han rendido su corazón al Señor. Cuando eso se hace, eso se convierte en una ofensa a Dios, o sea, en un pecado más. Porque es pretender llegar a Dios sin necesitar el sacrificio de Cristo. Imposible. Precisamente los fariseos y los religiosos de ese primer siglo, los que crucificaron a Jesucristo, eso era lo que tenían. Tenían mucha religión, ritos y todo eso. Se sabían de memoria. Oraban 3 veces al día. Rezaban 3 veces al día. Mínimo, algunos más. Pero estaban lejos de Dios. Ellos pensaban que ellos se merecían entonces la gloria de Dios. Nadie se merece. Solamente mira el corazón contrito y humillado. Ese es el que mira al Señor. Él no nos amó porque fuéramos sus amigos. Tampoco. Tú sabes, Él nos amó. ¿Tú sabes por qué Él nos amó? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Él no tenía que hacerlo. Nos amó y la mejor respuesta es la que podría dar un niñito de 4 años. ¿Por qué te amó Dios a ti? Porque ya se les olvidó. Tantos años han pasado que ya no se acuerdan. ¿Cómo diría un niñito? ¿Por qué Dios nos amó de esa manera? Porque sí. Y así es, hermano. Porque quiso. Por pura gracia. Lo que sí podemos hacer es responder y decir gracias, Señor, por amarme así. La realidad es que nunca vamos a entender, mientras estemos en este cuerpo y en esta carne, ese amor de Dios. Y yo siempre digo eso y lo repetiré. Porque
yo sé que aquí hay gente que ama al Señor. Yo no estoy diciendo eso. Amamos al Señor, queremos servir al Señor. Muchos han dejado muchas obras infructuosas de manera que puedan agradar a Dios y ser testimonio. Gloria a Dios por eso. Es así, ¿verdad? Nos gozamos con eso. Pero tenemos que reconocer, yo tengo que reconocer que no puedo entender ese amor de Dios a cabalidad. Porque si lo entendiera, ¿cuántas cosas serían distintas en mi vida? ¿Cómo cambiaría mi tiempo, mi mayordomía del tiempo, lo que hago cada día, lo que hago los fines de semana, lo que hago por la noche? ¿Cuánto cambiaría si yo entendiera ese amor de Dios? El apóstol Pablo le decía a la iglesia que estaba en Efesios, oraba para que pudieran entender, comprender el amor del Señor. Y yo quisiera leer esa porción de la Escritura, que es una oración también. Es una oración, pero en esta ocasión del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, del 14 en adelante, dice la palabra del Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él se arrodillaba. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa era la oración de Pablo. Oro para que ustedes puedan comprender plenamente ese amor del Señor, con la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Conocer ese amor de Cristo. Ustedes se acuerdan de aquel corito, ¿verdad? Tan grande que no puedo ir afuera de él, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él. Cuán grande es el amor de Dios. Póngase de pie. Eso dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Amén, se pueden sentar. Esa era la oración de Pablo. Ese corito era la oración de Pablo. En el versículo 24 del capítulo 17, el Señor dijo: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren la última parte de ese texto. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y luego el próximo versículo, el 25, comienza con dos palabras: Padre justo. De hecho, es la única expresión. Esta expresión de Padre justo solamente aparece una vez, aquí nada más. Y tengo que hacer un paréntesis en el mensaje, porque me resulta, ¿verdad?, interesante, si vamos a utilizar una palabra, que el Señor haga esa expresión de que me has amado desde antes de la fundación del mundo, y luego Padre justo. Nosotros escuchamos en Efesios capítulo 1 que así dice la Escritura, que Él escogió un pueblo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, hablando de la iglesia, de los escogidos. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Eso lo dice la Escritura. Y hay muchos lugares donde la palabra establece que Dios es el que escoge un pueblo por el puro afecto de su voluntad, según Él quiere, no por méritos de nadie, porque nadie tiene méritos. Y vemos que Él escogió a Jacob y a Saúl, aborreció, y así vemos que Él es el que escoge. Muchos son llamados, pocos escogidos.
Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8. O sea, muchos lugares en la Escritura. Y cuando uno habla de esa doctrina, de esa verdad, de que Dios es el que escoge, rápido lo que la gente dice, pues entonces Él escogió a uno y a otro no. Pues entonces Dios es injusto. Eso es lo que dice la gente rápido. Y es interesante que aquí Él dice, tú me has amado antes de la fundación del mundo, y luego dice, Padre justo. Mira, si Dios operara en la justicia, sacando a Cristo, si lo que operara fuera la justicia solamente de Cristo sobre tu vida, porque no tienes a Cristo, tú sabes lo que tienes. Lo que tenemos toda la humanidad de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta la final trompeta. ¿Tú sabes lo que habría? Todo el mundo en el infierno. Todo el mundo condenado. Porque todos hemos pecado. Justo, limpio, perfecto, no hay ni uno solo. Por lo tanto, el que pide justicia en su propia justicia, en su humanidad, lo que estás pidiendo es la condenación. Operó la gracia y la misericordia sobre nosotros, porque Dios no nos ha dado conforme a lo que nosotros merecemos, que es la muerte y la condenación. Ahora, la justicia sí, la justicia se completó, porque Dios sigue siendo justo. Y tú dices, adiós, pero ¿cómo se completó la justicia? Bueno, porque entonces la culpa, ¿verdad? Lo que había que pagar, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Sobre Él cargó la justicia. De manera que la gracia, el perdón y la misericordia obrara en sus escogidos. Y estamos aquí, como dice la Escritura, salvos por gracia. Luego que Él habla de eso, ¿verdad? Padre justo. En el versículo 25, la segunda parte dice, el mundo no te ha conocido. Y estamos, ¿verdad? Cada palabra, cada expresión buscando qué implica. Y cuando leía este texto, pensaba cómo el mundo que no ha conocido al Señor las cosas que piensa. El pastor Thompson, autor del libro que les dije ahorita de los círculos concéntricos, él dice que muchas veces lo que el mundo conoce de la iglesia realmente no es iglesia, sino iglesismo. Lo que nosotros también llamamos religión. Y yo quiero leerles una cita de este pastor. Él dice, muchas personas en el mundo secular han rechazado las escrituras porque solo han oído algo que es una caricatura, no porque sepan algo de las escrituras. Yo sostengo que la mayoría de las personas no han rechazado a Cristo Jesús, meramente han rechazado una caricatura de Él, han rechazado el iglesismo, han rechazado la religiosidad. Yo añado, religión sin relación con Dios, ritos sin sustancia ni propósito. Y cuando uno ve todo eso, ¿qué es lo que queda? Hipocresía. Hipocresía. Viene a mi mente cuando tú le estás muchas veces tratando de testificar a alguien, invitarlo a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la siguiente expresión? No voy a la iglesia o no quiero saber de la iglesia porque está llena de un chorro de hipócritas. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Pero no es a la iglesia verdadera lo que están rechazando realmente. Como dice este pastor, es que han visto lo que no es y creen que eso es la iglesia. Qué triste. Qué triste. Así que el fundamento está claro de lo que Cristo está orando, y el fundamento es el amor de Dios, las almas, el amor de Dios. Entonces, pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el instrumento para que ese amor llegue a esas almas que están perdidas? ¿Qué es lo que oraba Jesucristo? ¿Qué es lo que nos presentaba Él? De manera que entonces eso se hiciera una realidad y la iglesia se añadiera cada día a los que han de ser salvos. La iglesia siga creciendo. Lo que Él establece como medio, como instrumento, es la unidad de la iglesia.
la perfecta unidad de la iglesia. Y me gozaba cuando Alexis, que no nos pusimos de acuerdo, trae el mismo texto, habla de lo mismo, de la unidad. Porque, ¿verdad?, cosas que nos dicen y nos atestiguan que el Señor quiere que hablemos de esto. Y yo tengo que hacer un paréntesis aquí, porque nosotros estamos agradecidos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho con nuestra iglesia. En 42 años nunca, la iglesia bautista de Glenview nunca se ha dividido, ni una sola vez. Y damos gracias y gloria a Dios por eso, que Él nos ha guardado. Dios es bueno. Así que no estamos aquí presentando como que no, espérate, que la iglesia está desunida. No, es que no es eso, hermano. Pero es que hay más. Hay niveles de la unidad del cuerpo, como él decía, perfectos en unidad, que Dios quiere llevarnos ahí. Y el instrumento es la unidad para alcanzar las almas. Mira lo que dice el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y después para que el mundo crea que tú me enviaste. Ustedes ven el medio, que sean uno y el mundo crea. En el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el versículo 23, Jesucristo nuevamente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No solamente unidos, sino perfectos en unidad. Y entonces, ¿qué dice después? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que vemos que la unidad del cuerpo de la iglesia del Señor, la unidad del cuerpo de creyentes, será la prueba más convincente para un mundo escéptico, un mundo que ha sido lastimado y lacerado por el pecado y por la maldad y por Satanás y por traiciones y por orgullos y por egoísmos y por abusos, que están cansados, que no confían en nadie. Y ese mundo está buscando la diferencia que debe haber en la iglesia. Mira cómo se aman. Mira cómo se ama esa gente. Mira cómo se ayudan. Mira cómo se cuidan las espaldas. Eso es lo que estaba en el corazón del Señor. Un estudioso del Nuevo Testamento británico, Barnabas Lindars, dijo lo siguiente, dijo, la desunión entre los creyentes constituye la negación de la fe. Y si lo miramos, pues mira, negamos nuestra fe cuando el cuerpo no está unido. Y ahí es que se convierte en lo que decía el pastor Thompson, en una caricatura, pero no en lo que es la iglesia del Señor. Sin embargo, la unidad no es el fin, porque vemos que está en el medio, por eso digo que el instrumento, pero hay un fin. Y el fin, en el mismo versículo que hemos leído, lo presenta, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando en el versículo que habla, en ese versículo 23 que habla de la perfección, de la perfecta unidad, literalmente lo que quiere decir es que sean perfeccionados para una cosa, para un propósito. Eso es lo que quiere decir el texto en el original. Que sean perfeccionados con un propósito. ¿Qué propósito? ¿Para qué el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados? En la unidad. Ya yo se los dije. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y entonces nos muestra un ejemplo. En la misma oración de nuestro Señor Jesucristo, nos da un ejemplo de la unidad que Él quiere. En el versículo 21, Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El versículo 22 dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que la unidad que el Señor quiere llevarnos a nosotros, a su iglesia, es la misma unidad que tiene
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos separar el concepto del amor eterno de Dios. No podemos separar el concepto de la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso mismo es lo que Él quiere de nosotros. Cuando uno sigue leyendo después del capítulo 17, el capítulo 18, que es cuando entonces vienen a arrestarlo, y entonces el Señor dice que se acerca a ellos para facilitarles el trabajo, sabía que venían, y le pregunta, ¿a quién están buscando? Y dice, no, a Jesús de Nazaret, y él le dice, yo soy, y entonces ahí caen postrados, ¿verdad? Después de eso, se levantan y qué sé yo, y entonces ahí viene Pedro, y como He-Man, saca la espada y coge a un soldado allí. ¡Guay! Yo me imagino que apuntó para la cabeza, para el cuello, pero falló y le cogió la oreja. Y el Señor sanó al soldado, ¿verdad? Se llamaba Malco. También lo quería poner manco, ¿verdad? Y todo eso, y sin cabeza, decapitarlo. Pero mira qué interesantes las palabras en ese versículo, en el versículo 11. Jesucristo dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, Jesucristo está diciendo, tranquilo, Dios está en control. Y la copa de ira que me va a costar y que me va a doler, ya eso está, o sea, y el Padre lo quiere, yo lo voy a hacer. Perfectos en unidad. Momentos antes él oraba, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, decía Jesucristo. Esa perfección, esa unidad espiritual es la que el Señor quiere en su iglesia y en su cuerpo. Pero eso no se queda en el aire esotéricamente, sino que se palpa, se toca, se ve cuando gozamos de esa unidad. Un pastor dio una ilustración con relación a la unidad y me gustó. Y él hablaba, ustedes saben que cuando uno va a la playa, hay unos lugares que cuando la marea está bajita se hacen como muchos charquitos, ¿verdad? ¿Saben lo que estoy hablando? Muchos charquitos. Pero entonces cuando la marea sube, ¿qué pasa con los charquitos? Que hay un montón de charquitos. ¿Qué pasó? Cuando sube la marea, no se ven, ¿verdad? Se unen allí. Entonces él utilizaba eso como una expresión, ¿verdad? Cuando no permitimos que el Espíritu Santo, y no entendemos esto, pues mira, cada cual tiene su charquito aparte. Pero cuando el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y se mete ahí y nos inunda con su poder y mira, somos quebrantados y qué sé yo, entonces se desaparecen los charquitos. Ya no es el charquito mío, el charquito tuyo, el charquito del otro. Ahora es el charco del Señor. Eso no está en la Biblia, pero ustedes entienden. Un cuerpo unido. Y finalmente el fruto. Fundamento, la motivación, el medio, el instrumento y el fruto. Y el fruto es la conversión de las almas, el crecimiento de la iglesia. Es interesante que esta misma fórmula es la que vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando vemos que la iglesia comenzando estaban allí contentos, estaban alegres, tenían todo en común, había una unidad perfecta, una tremenda comunión, tenían las cenas ágape y allí compartían todo. Y dice la palabra, registra que ellos gozaban del favor del pueblo. Gozaban del favor del pueblo. Y termina el capítulo 2 diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo mismo que él está orando. Jesucristo decía que la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Que rogáramos y oráramos por los obreros, rogáramos al Señor para que le enviara obreros a su mies. Y muchas veces han escuchado eso tanto y tanto y tanto, que la gente piensa que mies significa trabajo. Que hay mucho trabajo
y que hay que orar al Señor para que Él envíe obreros para el trabajo que hay. Pero mies no significa trabajo. Mies significa la cosecha, las almas. Y lo que decía el Señor es que ya las almas están listas. Y que entonces oráramos para que esos obreros recojan ese fruto, esas almas. Eso es lo que decía el Señor. En el versículo 20, nuevamente volviendo al el capítulo 17, cuando el Señor decía, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ¿verdad? Juan 17, 20, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es importante porque yo no quiero tampoco, o sea, la Escritura nos ha hablado la importancia de la palabra. No estamos sacando eso. Estamos hablando de que el Señor habla de una evidencia del cuerpo para que las almas se acerquen, pero siempre hay que predicar la palabra. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice que si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que no estamos diciendo que dejemos la palabra fuera. De hecho, en la Gran Comisión, el Señor no solamente nos dice que vayamos y hagamos cristianos, convertidos, dice, hagan discípulos. ¿Y quién puede hacer un discípulo? Un cristiano maduro. ¿Y cómo es un cristiano maduro? Una de las características, conoce la palabra. Por eso es lo que tú vas a enseñar. Aprovecho y te invito, en agosto comenzamos en el Instituto Bíblico. Si tú hasta ahora no has comenzado a estudiar la palabra sistemáticamente, espero, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, toque tu corazón y entiendas el mandato de Él y te prepares. Así que no estamos dejando la palabra, o sea, hay que conocer la palabra. Pero lo que el Señor nos está hablando es con relación a nosotros, lo que Dios quiere hacer. Estoy convencido de que Dios tiene propósitos y quiere hacer algo con la iglesia. No, y no solamente esto no es para nosotros, este mensaje no es para Glenview. Este mensaje es para la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, como comencé, no es solamente los convertidos de Glenview, es los convertidos en cualquier lugar. Esa es la iglesia del Señor. Pero la pregunta es, yo me pregunto, hazte estas preguntas conmigo. O sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estás en Cristo? ¿Te aplica esta oración a ti? ¿Eres tú parte de los escogidos? ¿Has entendido que eres pecador? ¿Que Cristo es el único camino y en fe has rendido tu vida a Él? ¿Lo has hecho públicamente como dice la Escritura, como Él dijo? Que Él dijo, el que me confiesa delante de los hombres yo le confesaré y el que me niega yo le negaré. Decía Jesucristo. Y los de la iglesia, los que son cristianos, o sea, ¿dónde estás tú dentro del cuerpo del Señor? ¿Cómo está el corazón tuyo? ¿Cómo estás tú como parte de ese cuerpo y los dones y los ministerios y todo lo que Dios quiere hacer? O sea, como parte de esa unidad para alcanzar las almas. ¿Dónde estás tú? Estoy alineado ahí con esa oración de Jesús. Es el deseo en mi vida. O estoy en mis peleitas privadas. Yo quiero que la iglesia ore, porque yo quiero preguntar si aquí hay alguna vida que nunca le ha entregado su vida al Señor. Porque eso se hace una vez y se hace de corazón una sola vez. Y has venido aquí y has entendido el amor de Dios, pero también has entendido que eres pecador y que precisamente la razón de Cristo venir y morir en una cruz fue para abrir un camino para ti, para todo aquel que en Él cree. Pero también te pedimos que lo confieses públicamente,
que digas, Señor, perdóname. He caminado de espalda a ti. No quiero seguir así, quiero rendir mi vida. Hay gente que piensa, no, pero yo tengo que arreglar mi vida y después yo vengo. No. Si es así, nunca vas a poder regresar. Porque el único que puede arreglar tu vida es Cristo Jesús. No la puedes arreglar solo. Tienes que venir y decir, Señor, esta es la vida que tengo, esta es la vida que traigo, perdóname. Ayúdame. Habrá alguien que esta tarde le entrega su vida, sus pecados al Señor y lo hace públicamente levantando su mano y dice, Señor, perdóname. Yo quiero rendir mi vida a ti. Yo quiero pedirte perdón. Te necesito. Quiero comenzar una relación. Dios te bendiga. Dios te ama. Eres especial para el Señor. Puedes bajar tu mano. Dios te ama. Puedes bajar su mano. No es religión. He hablado aquí 20,000 veces en contra de la religión. Yo no te estoy diciendo que es bautista, que si pentecostal, lo que sea. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de una relación personal con Dios, con Cristo. Reconocer tu condición y rendirte a Él. Él te ama. Pero no quitamos el pecado del medio, hay que reconocerlo.